La historia del manga comienza con nuestro protagonista jugando videojuegos, mientras reflexiona sobre cómo sus padres siempre han estado trabajando en el extranjero durante muchos años. Debido a esto, se ha quedado encerrado en casa durante muchos veranos, dedicándose principalmente a jugar videojuegos y dibujar, ya que no tiene muchos amigos. Y el prota decidió dejar de jugar porque se sentía muy cansado, planeando volver al juego al día siguiente. Sin embargo, al despertarse, se encuentra con una sorpresa enorme, y es con una chica demonio. Confundido y asustado le pregunta quién es y qué hace en su casa. La chica demonio le responde que ese lugar no es su casa. El protagonista, desconcertado, empieza a cuestionarse si está alucinando debido a jugar demasiado videojuegos. Observa a las personas a su alrededor, vestidas con extraños trajes, y se pregunta si ha sido transportado a otro universo. La mujer demonio entonces pregunta a un sacerdote si el protagonista es realmente aquel del que habla la profecía. El sacerdote responde que el elegido será quien lleve un anillo idéntico al de la reina. Confundido, el protagonista pregunta si ese anillo mágico es el que lleva puesto. La mujer demonio confirma que es así, y le explica que si no puede sentir ni una pizca de magia en él, ¿cómo podría ser el elegido? El protagonista miró a la mujer demonio con desconcierto, refutando que había comprado el anillo en una tienda callejera. La mujer demonio se volvió hacia el sacerdote, preguntándole si había algún problema con el hechizo de invocación. Expresó su incredulidad de que hubieran invocado a un humano tan inútil, asegurando que el hechizo había fallado. El sacerdote insistió en que el protagonista sería quien salvaría a la tribu demonio. Confundido, el protagonista les preguntó quiénes eran la mujer demonio y los demás. La chica demonio se identificó como la séptima descendiente de la tribu demonio, revelando que el nombre de la mujer demonio era Isabela. Isabela explicó que un día la comandante demonio y los humanos llegarían a un acuerdo para atacar cuando estuviera desarmada. Añadió que la comandante llamada Lillian le había quitado gran parte de su magia. El protagonista balbuceó al darse cuenta de que fue enviado a otro mundo de fantasía para salvar a la protagonista caída. Propuso que si lograba salvar a todos, podría quedarse con Isabela. Luego, preguntó si había alguna montaña u otro lugar al que pudieran ir. Las otras chicas demonio explicaron que estaban siendo perseguidas por los humanos debido a esta situación, lo que los había llevado a ser rodeados en el lugar actual. Una de ellas mencionó que la reina demonio Isabela había dependido de él como último recurso, aunque desconocían que fuera tan inútil. De repente, Isabela comenzó a sentir como su aura desaparecía, destransformándose de su forma demonio. El sacerdote quedó sorprendido por esta metamorfosis. Mientras el protagonista comentaba en voz baja sobre cómo incluso en su forma reducida, seguían siendo tan grandes. De qué estaba hablando el prota no lo sabemos. Isabela, incrédula, se preguntó qué le había pasado a su cuerpo. El sacerdote sugirió que podría deberse a que su aura se había agotado, lo que había causado el cambio. Isabela se preocupó por cómo podría presentarse ante su gente en esa condición. Sus subordinados demonios, culpando al protagonista por su situación, lo amenazaron con matarlo, mientras él se defendía diciendo que era víctima de circunstancias y que ni siquiera quería estar en ese mundo. Los subordinados de Isabela interrumpieron informando que los humanos ya habían destruido sus defensas y sugirieron huir. Isabela comentó que habían desmantelado sus defensas demasiado rápido. El sacerdote le recordó que su apariencia ahora se asemejaba bastante a la de un humano, lo que facilitaría su escape, y le aconsejó que no revelara su identidad como reina demonio. Decidiendo enfrentar a los humanos para ganar tiempo, el sacerdote se ofreció a quedarse con los guardias restantes. Mientras Isabela le decía al sacerdote que no pensaba dejarlo atrás, el protagonista intentaba escapar, y las mujeres demonio entre ellas se decían que no debían dejar escapar al protagonista porque él se iría con ellas. En ese momento, el sacerdote lanzó un hechizo de teletransportación, y así, teletransportaron al protagonista, a Isabela y a las demás chicas fuera del castillo. Una vez afuera, rompieron las puertas y se encontraron con los humanos, quienes preguntaron al sacerdote dónde estaba la reina demonio. Isabela y los demás fueron teletransportados fuera del castillo, mientras ella aseguraba que vengaría a todos sus soldados caídos. Algunos soldados humanos los observaron y los identificaron como miembros restantes de la tribu demonio, lanzando una flecha hacia una de las subordinadas de Isabela. Mientras los humanos los atacaban de frente, la chica demonio le dijo al protagonista que su último deseo era que protegiera a la reina demonio. El protagonista agarró la mano de Isabela, pero ella le pidió que la soltara porque quería pelear junto a su gente.
Él le dijo que terminaría matándose si iba y que sería mejor que corriera con él, pero Isabela le respondió que prefería morir con su gente antes de correr. El protagonista le gritó, diciéndole que dejara de engañarse a sí misma, y que sus sacrificios no servirían de nada si moría. Él le dijo que tenía que vivir para vengar a sus soldados caídos y que si moría, donde estaría dejando los legados que ellos dejaron, así que Isabela corrió mientras miraba cómo masacraban a sus subordinados. Mientras corrían, un soldado los encontró a los dos. Isabela se soltó del protagonista para atacar directamente a los soldados, y el protagonista la logró agarrar y abrazar por la espalda, diciéndole que solamente Isabela está contenta de ver a los de su propia gente. Un soldado humano comentó que los demonios lavaban el cerebro a sus esclavos para que vieran a los humanos como enemigos. Otro soldado sugirió que el protagonista y Isabela, por estar aliados con los demonios, sería mejor que estuvieran muertos. En ese momento, el protagonista tomó la cabeza de Isabela y, inclinándose, le dijo al soldado que estaba equivocado, que los demonios no les habían lavado el cerebro. Isabela, furiosa, reprochó al protagonista por estar tratando de hacerla ver como alguien de la realeza que se arrodillaba, y le advirtió que lo pagaría. El protagonista le pidió que reprimiera sus emociones por una vez para poder sobrevivir y así poder vengar a su gente, dirigiéndose al guardia. El protagonista comentó que Isabela estaba delirando al pensar que era una reina. El soldado, más interesado en la recompensa por sus cabezas que en la verdad, se preparó para atacar al protagonista y a Isabela. Antes de que pudiera hacerlo, alguien intervino y le ordenó detenerse. Era un caballero del escuadrón Dragones Blancos, quien se ofreció a ayudar y le dijo al soldado que se retirara. El soldado, del escuadrón Dragones Rojos, reconoció la autoridad del caballero montado a caballo y accedió a retirarse junto con sus hombres. Mientras el protagonista comenta que los soldados se han ido pero llegaron otros más fuertes. El soldado se presenta como Sopisas, el líder de los Dragones Blancos. Sopisas pregunta al protagonista cuándo fueron capturados por la tribu demonio. El protagonista se alegra de verlo y menciona que, si hubiera llegado un segundo después, habría sobrevivido. Sopisas amenaza al protagonista con la espada, exigiéndole que responda a su pregunta o perderá la vida. Isabela interviene, desafiante, sugiriendo que si Sopisas quiere matarlos, que lo haga. El protagonista revela que fue capturado hace unos 6 años, o quizás 5. Sopisas pregunta cuál era su rol en la tribu demonio, y nervioso, el protagonista admite que era asistente de cocina. Luego presenta a Isabela como su esposa, también fue capturada por la tribu demonio. Sopisas se dirige al protagonista preguntándole por qué está desnudo, dejándolo desconcertado. Entonces, Sopisas se quita la capa y se la da al protagonista, sugiriendo que probablemente se la quitaron mientras intentaba escapar. Sopisas ordena a Isabela que acompañe al protagonista a casa, dejándola perpleja al preguntar a qué casa se refiere. En ese momento, un soldado interrumpe para informar que el escuadrón del Dragón Rojo ha retirado sus tropas. Sopisas lamenta que haya llegado demasiado tarde y decide que no es necesario que intervenga más. Luego, indica a Isabela y al protagonista que lo acompañen. Mientras se acercan a la ciudad, el protagonista grita preguntando si están llegando al lugar donde viven los humanos. Isabela, visiblemente enojada, le reprocha por gritar tan fuerte. Apenas entrando a la capital el protagonista se da cuenta de que los ciudadanos visten de manera diferente en comparación con la tribu demonio. Un soldado informa a Sopisas que la familia real está justo adelante. El protagonista pregunta a Isabela quién es el chico que bloquea el camino de los soldados. Ella responde que es un miembro de la realeza. El protagonista comenta que aunque sea de la realeza, parece un idiota. Un soldado le advierte al protagonista que se calle, ya que ese joven es el primer hijo del gerente, cuya caballería es la más poderosa del imperio. Isabela señala que no tiene nada de especial, si no hubiera perdido sus poderes mágicos, no sería rival para ella, la reina demonio. El caballero le dice al protagonista que le ordene a Isabela que deje de decir tonterías, o todos perderán la cabeza. El protagonista le dice que si vuelve a hablar así la golpeará. Sopisas pregunta al hijo del regente, por qué el rey envió a la caballería de dragones blancos para firmar el acuerdo con la tribu demonio, y cuestiona cómo el regente sabía dónde se firmaría el acuerdo antes que ellos. El hijo del regente explica que el rey decidió eliminar solo a la reina demonio. Y el hijo del regente pregunta si está desafiando las decisiones del rey. En medio de la conversación, aparece el padre de Sopisas. El hijo del gerente sugiere que el padre de Sopisas debería estar acompañando al rey en sus asuntos.
El señor Guro menciona que escuchó sobre el éxito del regente y planea darle la bienvenida. El protagonista pregunta a un soldado si el padre de Sopisas también juega un papel importante en el reino. El soldado explica que el maestro Guro es el líder imperial y cercano al rey, pero el gerente y el señor Guro tienen opiniones diferentes. En ese momento, suena una trompeta y se abren las puertas del reino, y Isabela ve la cabeza del sacerdote en una lanza. Está lista para atacar, pero el protagonista le dice que no es el momento adecuado. Isabela, enojada, amenaza al gerente con que se vengará. El señor Guro sugiere al gerente que se reúna con el rey, y el gerente le dice que está bien ya que él también quiere reportar sus resultados. El protagonista comenta que el tipo que quieren matar parece un jefe militar. Isabela le dice al protagonista que no entiende lo que está diciendo. Él le asegura que lo más importante ahora es cómo sacarla de allí. Mientras tanto, un soldado guiaba a Isabela y al protagonista hacia la residencia de Sopisas. Al llegar, fueron recibidos por una sirvienta que les dio la bienvenida en nombre de Sopisas, presentándose como la ama de llaves y asegurando que cuidaría de ellos durante su estancia. Isabela, siempre observadora, preguntó al protagonista si notaba algo fuera de lo común en cómo los trataban. Él respondió con calma que si quisieran hacerles daño, ya lo habrían hecho. Mientras tanto, en la sala del rey, este felicitaba al regente por haber completado exitosamente las negociaciones entre la tribu demonio y la tribu humana. El regente solicitó permiso para presentar un informe adicional, detallando cómo ambas tribus habían firmado un tratado de paz. Además, mostró una carta de la reina demonio Lidia, quien proponía derrocar a la reina demonio, como líder de la tribu demonio, fortaleciendo así la relación entre humanos y demonios. El rey revisó la carta y elogió al regente por su manejo, concediéndole la autorización para seguir con su plan. Mientras tanto, el protagonista se encontraba bañándose, perdido en pensamientos sobre cómo regresar a su mundo. No deseaba permanecer en aquel lugar desconocido. En ese momento, Sopisas llegó para bañarse también, sorprendiendo al protagonista con su impresionante anaconda. Notando la sorpresa, Sopisas le comentó que enviarían personas en busca de sus familiares. Después de la conversación con Sopisas sobre la búsqueda de sus familiares, el protagonista prometió seguir intentando recordar más detalles, aunque explicó que sus recuerdos estaban confusos debido al lavado de cerebro de la tribu demonio. Sopisas compartió con tristeza que su hermano menor había sido capturado por la tribu demonio hace 12 años. El protagonista le respondió que era improbable que conociera a su hermano, dada la gran cantidad de esclavos en la tribu demonio. Sopisas se entristeció aún más al escuchar la respuesta del protagonista, pero él lo consoló, ofreciendo palabras de aliento. Luego, Sopisas mencionó que Lilian se había convertido en la nueva reina demonio. Además, reveló que su padre y el regente no se llevaban bien. Después de terminar de bañarse, la sirvienta Elena acompañó a nuestro protagonista a su habitación. Al abrir la puerta, el protagonista se sorprendió al ver a Isabela cambiándose de ropa. Confundido, preguntó en voz alta por qué Isabela estaba en su habitación. Isabela, visiblemente avergonzada, rápidamente cerró la puerta, murmurando que él era un idiota por entrar así, y preguntándole por qué la estaba llamando por su nombre. Isabela susurró al protagonista que la sirvienta los había estado vigilando desde que llegaron a la casa. Él respondió que no había necesidad de ponerlos en la misma habitación. Isabela culpó al protagonista por decirle a Sopisas que estaban casados. El protagonista cuestionó si la sirvienta los había puesto juntos para comprobar si realmente estaban casados. Isabela insistió en que debían mantener un perfil bajo y actuar como una pareja casada para no levantar sospechas. Justo en ese momento, Isabela percibió que alguien se acercaba. Era la sirvienta, quien estaba fuera de la puerta. El protagonista y Isabela comienzan a hacer ruidos extraños, y así la sirvienta se marcha, y Isabela le dice al prota que la sirvienta se ha ido. Mientras que el prota seguía diciendo cosas extrañas, Isabela le dice que si sigue haciendo eso de regreso va a matarlo, y el protagonista le dice a Isabela que si no está satisfecha pueden dejar de actuar y hacerlo de verdad. Isabela ya enojada le pega un vergazo en la boca a nuestro protagonista. Isabela le dice al prota que ella dormirá en la cama y el protagonista en el suelo, y que si se atreve a tocarla mientras duerme se arrepentirá y borrará toda existencia de él. El prota le pregunta a Isabela que si ella pudo invocarlo, ella podría enviarlo de regreso a su mundo. Isabela reveló al protagonista que no sabía cómo lanzar los hechizos que el sacerdote había usado para traerlo a su mundo,
y que incluso el propio sacerdote no sabría cómo devolverlo. Entonces, el protagonista tuvo una idea: los anillos podrían ser la clave. Le pidió a Isabela que le prestara su anillo, argumentando que si el anillo pudo traerlo hasta allí, debería ser capaz de enviarlo de regreso. Comenzó a concentrarse en hacer algo con el anillo, pero después de 10 minutos, nada sucedió. Cuando el protagonista estaba a punto de devolverle el anillo a Isabela, se dio cuenta de que ella ya estaba dormida. Observó cómo en ese estado, su agresividad habitual se transformaba en una belleza que no había notado antes. Mientras tanto, Sopisas observaba el cielo desde la ventana. La sirvienta llegó y Sopisas le preguntó si había ido a espiar. La sirvienta admitió que sí. Sopisas le indicó que no lo hiciera nuevamente sin permiso y luego confesó que había sentido una conexión familiar entre el protagonista y él. Empujó suavemente a la sirvienta hacia la cama y terminan haciendo el delicioso.